Ya estamos llegando al tramo final. Hay muchísimo, como les decía antes, muchísimo que compartir de lo que pasó antes, pero también hay muchísimo que nos va a quedar todavía por contar, pero por lo menos esperemos que sirva de pantallazo general. Pero hasta ahora vimos todo lo que tuvo que pasar el Padre, todo el sufrimiento que tuvo que vivir, y empezamos a ver las semillitas del trabajo del Padre verdadero. Todas las condiciones que él había hecho, toda la oración empiezan a germinar en personas que reciben sus enseñanzas y que se dedican al crecimiento de la providencia, al crecimiento de la iglesia. En 1953 el padre va a Seúl. Luego de haber estado 3 años en Pusan, él viaja a Seúl y establece la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial. Ese era el primer nombre oficial de la Iglesia de Unificación, de lo que hoy conocemos ahora como la Federación de Familias. Eso fue el 1 de mayo de 1954. En esa pequeña casa que se la llamaba la Casa de las Tres Puertas, que realmente era súper humilde, era un poquito mejor que la Casa de Barro, pero así fue el comienzo, en una casita muy humilde, buscando hacer conferencias todos los días, buscando transmitir la palabra hacia todo el pueblo coreano. Ahí están algunos de los primeros miembros de la Iglesia de Unificación. Estamos hablando de 1954, eso significa 70 años desde ese momento. Menos de 70 años. La Iglesia en menos de 70 años pudo crecer a nivel mundial al punto de que la encontramos en casi todas partes del mundo, con miles de miembros que practican el principio divino. Pero realmente solamente si fuera la palabra de Dios se podría haber transmitido de esa forma. El corazón de las personas fue conmovido gracias al principio divino. Por eso se logró transmitir tan rápidamente, pero no significa que fue instantáneo y tampoco significa que comenzó fácil la cosa. Comenzó primero con el Padre verdadero, desde cero. Segundo, desde esas pequeñas casitas, desde primero la choza de barro y ahora aquí la Casa de las Tres Puertas. Cuanto a la misión, ahora que está establecida oficialmente la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, ¿cuál sería la misión? Así como el cristianismo estaba preparado para recibir al Señor en una venida, a causa que el judaísmo fracasó, como el cristianismo fracasa, el Padre verdadero mismo va a tener que regir, va a tener que hacer emerger la iglesia de unificación, que va a cumplir este rol de tercer Israel. A causa, repito, del fracaso del cristianismo. No fue la intención original del Padre verdadero, sino que fue circunstancias que tuvo que darse bajo el fallo del cristianismo. Acá un pequeño mensaje de cómo eran esos primeros tiempos. Decía el Padre, somos una familia, somos hermanos y hermanas, aunque no estemos relacionados por la sangre, somos una sola tribu, somos una sola hermandad y una sola tribu, y estamos construyendo el Israel que toma la responsabilidad para establecer la relación Padre-Hijo con Dios. Para hacer esto debemos experimentar el amargo dolor de Jesús, tomar el camino de pioneros, pasar por el curso de luchar contra Satanás y andar todo el camino hasta alcanzar la posición de cumplir con la voluntad de Dios. Entonces, este punto de vista que tenía el Padre de pensar por sobre todas las cosas en la voluntad de Dios, en el corazón de Dios, consolar el corazón de Dios, consolar el corazón de Jesús, que Jesús pueda finalmente tener verdaderos creyentes que entiendan el sacrificio y el sufrimiento que tuvo que vivir Jesús. Esta clase de discípulos era lo que el Padre buscaba y eso es lo que le transmitía a los hermanos y hermanas de la iglesia. Y todos ellos, conectados por este propósito en común de hacer feliz a su Padre celestial, eran los que los unía y los terminó convirtiendo en esa base fundamental en la que se paró la Iglesia de Unificación para hacer lo que hoy es en la humanidad, en el mundo. ¿Qué pasó? No fue para nada fácil, no es que ahora ya todo es fácil y las cosas se dieron bien, ahora que el padre ya salió de prisión y que ya estableció la iglesia. No fue así. La persecución continúa, los ataques continúan, y en particular algo que marcó mucho a la historia de la Iglesia de Unificación fueron los incidentes que pasó en la Universidad de Ehua y Yonsei. Cuando estaba creciendo
el- cuando estaba creciendo básicamente la iglesia, ellos empezaron a testificar en lo que es la iglesia, la universidad, perdón, de Ehua y la universidad de Yonsei. Y empezaron, al escuchar el principio, empezaron cada vez más a, asistir a la iglesia de unificación y hacerse cada vez más grandes. Y esto no fue solamente de estudiantes, sino que de profesores. Y como dice acá el padre, no solamente de a uno, sino por decenas. ¿Qué pasó acá? Mucha gente dejó sus antiguas iglesias para asistir a la iglesia de unificación. Entonces todo estaba creciendo de gran manera para la iglesia, pero esto no le gustó para nada a las otras iglesias. Entonces empezaron a atacar, un montón, atacar a lo que es la iglesia de unificación. Empezaron a crear historias acerca de la iglesia, empezaron a acusarlos por cosas falsas, y empezó a recorrer rumores por toda Corea acerca de lo terrible que era la Iglesia de Unificación. Estos incidentes de aquí incluso son como una sombra que termina incluso marcando hoy en día, porque incluso uno puede llegar a encontrar mensajes de la Iglesia de Unificación que hacen orgías, que promueven la inmoralidad sexual. Hablaban eso cuando el padre estaba enseñando a los jóvenes acerca de la pureza, cuando el padre les enseñaba acerca de la fidelidad. Pero de manera tan terrible, que incluso estaban los periódicos y toda la sociedad conocía sobre la iglesia. La directora de una de las universidades era la señora Hwal Dan-kim. Ella envió a Yoon Kim, que era una profesora de teología, para poder conocer más acerca de la Iglesia de Unificación. Todo esto se lo estoy contando, me hubiera gustado estudiarlo más a fondo, pero se lo estoy contando para que vean todo lo que pasó, que no fue fácil tampoco para las primeras iglesias. Pero claro, ¿qué pasó con esta rectora? Envió a la profesora de teología, Yoon Kim, para ver qué pasa con la Iglesia de Unificación, por qué tanta gente se va a la Iglesia de Unificación, y ¿qué pasa con Yoon Kim? Ella termina convirtiéndose en miembro. O sea, todos los intentos de ver por qué, de atacar, no funcionaban. O sea, las personas que iban a ver, investigar sobre esta iglesia, se terminaban convirtiendo en miembros. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Fueron directamente a la policía, acusaron de todo tipo de problemas, hasta que finalmente convencerlos a poder acusar al padre verdadero y llevarlo a prisión. ¿Cuál fue la sentencia de por qué él terminó yendo a prisión en Sodemon en 1955? Las autoridades lo habían acusado tanto de ser antifamilia, de practicar inmoralidad sexual, montón de cosas, y aunque lo habían criticado así, no había evidencia para esos cargos. Entonces, claro, ellos estaban tan desesperados por hacer que ellos puedan finalmente, el padre pueda ir a prisión, que se arruine la Iglesia de Unificación. La policía empezó a buscar alguna excusa para arrestar al padre. Hasta que finalmente terminó siendo sentenciado por el hecho de haber evadido el servicio militar. Cosa que habíamos estudiado antes, visto antes, que no era que él lo había evadido, sino que había sido declarado como tercera clase, no tenía que hacerlo. Pero fue acusado de esa forma y terminó siendo encarcelado. Imagínense un poco el corazón del padre también en ese tiempo. Estaba todo creciendo de manera natural, él no hacía nada malo, estaba promoviendo la palabra de Dios y aún así las iglesias lo atacan tanto, lo critican tanto, que incluso podemos decir que es más doloroso el hecho de que se circulen estos rumores, se hable de esa forma sobre la iglesia de unificación, que el mismo hecho de ser encarcelado. Para el padre era eso mucho más doloroso. Aún así, el padre no se rindió y aún así el padre nunca se corrompió. Hasta que el 4 de julio fue a prisión y el 4 de octubre de 1955 termina siendo liberado. 3 días después de su liberación, el 7 de octubre, se establece la iglesia de Chonpadong. Esa es la primera iglesia importante dentro de la iglesia de unificación. Importante no por el hecho de histórico, porque históricamente las otras también son muy importantes, pero en esta iglesia es que se emprendieron la mayor cantidad de seminarios, la mayor cantidad de miembros, empezaron a conocer la iglesia ahí, y
ese sería como el punto de inicio para que la Iglesia de Unificación se expanda no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Y muchos acontecimientos históricos pasaron en la iglesia de Chompadón. Así, luego incluso en medio de toda esa persecución, incluso en medio de todos esos ataques de las diferentes iglesias, la Iglesia de Unificación no podía parar de seguir creciendo. Crecía, crecía, crecía y crecía. El padre en ese tiempo cuidaba directamente a sus miembros. Él era mismo el que hablaba con ellos, ellos escuchaba sus reportes. Eran realmente una familia unida, todos determinados en esta meta última de traer el reino de los cielos a la tierra, expandir la palabra, todos unidos bajo ese propósito. Así fueron los inicios de la Iglesia de Unificación. Acá un poco el padre nos explica, en 1957 solamente dormía 2 horas, estaba constantemente orando junto con sus miembros, transmitiendo el principio divino. Para los tiempos de 1957 empezó el trabajo misionero más importante dentro de la iglesia, el primer movimiento importante de expansión, que fueron misioneros a 120 países. También en 1958 se envió el primer misionero para Japón. Fue el primer misionero que salía de las fronteras de Corea y empezaba a expandir la Iglesia de Unificación al mundo. Y luego, Jung Kim, que fue la persona que había sido enviada para descubrir qué era lo que pasaba con la Iglesia de Unificación, ella que se había convertido en miembro, finalmente fue la primera misionera de Estados Unidos. Como les dije antes, voy a compartir este documento con cada uno de ustedes. En ese documento se puede ver un poco la historia de cómo fueron los inicios de Japón y los inicios de la Iglesia de Estados Unidos. No me va a dar tiempo de explicarlo ahora, pero realmente fue increíble. Así como se vieron dificultades para comenzar la semilla en Corea, así fue también en Japón, en Estados Unidos, y ahora mismo son las iglesias más importantes dentro de nuestra comunidad, son las de Japón y Estados Unidos, y es increíble ver de qué manera comenzó. Pero, como les dije, no voy a tener la oportunidad de compartírselo, pero por lo menos quería mostrarles el corazón y el entusiasmo que tenían los miembros en ese tiempo para expandir la palabra de Dios. Y finalmente, en 1960, es que encontramos este acontecimiento tan importante, que es el casamiento sagrado del reverendo San Mahmoud como padre verdadero y la señorita Hat Shahan como madre verdadera de la humanidad. Ahora lo que me gustaría hacer en estos últimos minutos de esta jornada es hablar un poquito sobre la madre verdadera, ¿sí? Ver un poquito cómo era ella en su infancia, dónde nació, qué características tenía, cómo fue su encuentro con el padre y cómo fue este casamiento. Y estaríamos terminando esta jornada de esta forma. Pero primero vamos entonces a conocer sobre la vida de la señorita Hatchahamun. Ella nació en la misma ciudad natal del padre verdadero, o sea, muy cerca de la ciudad natal del padre verdadero, que estaba simplemente separado por un río. Ella nació el 6 de enero de 1943. Acá estos mensajes son las mismas palabras de la madre verdadera que están en el Champú Moguión. Algo muy interesante es que ya en 3 generaciones, o sea, su madre, lo conocemos en la comunidad como Demonim, y su abuela materna, ellas vivieron toda su vida enfocada en encontrar al Señor de la segunda venida. En esa clase de ambiente es la que se preparó la madre verdadera. O sea, ellas estaban determinados, pensaban día y noche, 24 horas en el Señor de la segunda venida, encontrarlo, buscarlo, preparar el ambiente para ellos. Un poquito hablando de su familia, en particular, por ejemplo, sobre su madre. Ellos vivieron en Anju, como dijimos antes, en la provincia de Pyongyang Sur. Ella vivió hasta los 6 años ahí, ¿sí? La madre verdadera explica que durante esos tiempos, la madre siempre estaba soñando de que Satanás intentaba matar a su hija. ¿Por qué? Por la enorme responsabilidad y misión que va a cumplir la madre verdadera. Ya Dios la estaba preparando para poder pararse y cumplir esa misión. Hay una historia muy particular con Demonim,
es un poquito lo que transmite acá el texto, pero quería conversarlo un poquito más con mis palabras. Pero Demonin buscaba tanto al Señor de su venida que una vez pensó, por lo menos en mi sueño me gustaría encontrarlo. Y Dios le dio esa oportunidad. Ella pudo encontrarse con el Señor de su venida en sus sueños. Eso va a ser muy importante porque después ella va a ser capaz de encontrarse con el Padre verdadero, Demonin, junto con la Madre verdadera, y ella va a poder ver al hombre que estaba en sus sueños frente a sus ojos, encarnado en el Padre verdadero. Es decir, el Padre verdadero se le había presentado en sus sueños a Demonin en ese tiempo. Una historia muy particular también, dentro de todo esto, es que la madre y su abuela se habían unido a la iglesia del interior del vientre. Si bien recuerdan la iglesia, espero que recuerden, la iglesia del interior del vientre era la que había liderado Jojo Bin, esa persona preparada que está en la posición de Juan el Bautista. Bueno, la madre de la madre verdadera y la madre verdadera, junto con su abuela, habían asistido, habían sido parte de la iglesia del interior del vientre. Este me gustaría leerlo porque es sumamente interesante. Nos muestra un poquito de, primero, la preparación de Jojo Bin y segundo, la clase de corazón que tenía la Demonin, la madre de la madre verdadera. Dice, en 1944, o sea, un año después del nacimiento de la madre, estas son palabras de la madre verdadera, ¿verdad? Mi madre y mi abuela, Ho se unieron a la iglesia del interior del vientre, donde se están haciendo los preparativos para asistir al Señor de la segunda llegada. Un día la reverendo Jojo Bin dijo, todas y cada una de las mujeres en la iglesia deben hacer por lo menos un juego de ropa para el Señor. De lo contrario, cuando Él venga, ustedes estarán avergonzadas. Alrededor a las 1 p.m., ella le pidió a mi madre que hiciera un conjunto de ropas y que la termine antes del anochecer. Hacer la ropa para una persona común podía tomar varias horas, pero hacer ropa para el Señor requería de un cuidado especial. Aún así mi madre obedeció e hizo todo lo posible. Con manos temblorosas ella hizo la ropa con un corazón de gratitud. Mi madre quería ser como la reverendo Ho, quien vivía día y noche una vida espiritual de asistencia al Señor. El hecho de que la madre de la madre verdadera haya tenido esta clase de actitud fue fundamental en la preparación de la madre verdadera. El corazón de Demonim era ofrecer su vida para alguien que todavía no había conocido. Pero ella sabía que se lo iba a encontrar en algún momento, sabía que el Señor de la Segunda Venida iba a nacer en la tierra, en Corea, y ella estaba haciendo todo lo posible para poder encontrarse con él. ¿Sí? Como dijimos antes, la madre verdadera y su familia estaba en Anju. eh, Luego, cuando tenía 8 años, la madre verdadera, se desató la guerra de Corea y tuvieron que escapar hacia Seúl, ¿sí? Entonces ellos viajaron ella con 8 años, desde muy chica, viviendo en estas circunstancias, la guerra de Corea, es que se establecen en Seúl. Nos cuenta acá la madre verdadera, dice que la guerra de Corea terminó cuando ella comenzó, más diciendo sus palabras directamente, cuando yo comencé la escuela secundaria, dice. Las calles estaban llenas de personas con heridas de guerra. Había niños que habían quedado huérfanos y había niños que habían quedado huérfanos y niños con padres que sufrían enormemente de hambre y enfermedades. Las personas no podían conseguir ningún tratamiento cuando se enfermaban. Me sentía triste por ellos. Quería sanar su dolor y es por eso que decidí entrar a la escuela de enfermería. Quería encontrar el modo de ayudarlos. Desde muy chiquita, la madre verdadera tuvo un corazón mucho de vivir por el otro. Y cuando estudiamos en el Champú sobre su vida, ella era una persona muy serena, muy tranquila. En una, realmente daba mucha paz con solo verla. Nos muestra, por ejemplo, un poquito aquí en su adolescencia. Era conocida como una estudiante que le gustaba leer, escuchar música en un ambiente cómodo y tranquilo. Mi vida estaba protegida del mundo secular como una flor naciente en un invernadero, dice ella. Fue solo más adelante que me di cuenta que mi vida era de ese modo para separarme del mundo caído, y era la preparación del cielo para que un día me encontrara con el Señor y me convirtiera en su novio. ¿Cómo fue entonces la infancia de la madre verdadera? Ella fue totalmente protegida y acogida por su madre y por su abuela, en un ambiente de pureza total, en un ambiente de lo más separado de Satanás. Y
Luego la madre verdadera misma se da cuenta, esto era lo que yo necesitaba vivir para poder estar preparado en la responsabilidad misión que va a cumplir más adelante. ¿Cómo fue el encuentro con el Padre verdadero? Bueno, resulta que en ese tiempo, cerca del encuentro eh, con el Padre verdadero, antes del encuentro con su madre, con Demonim y la madre verdadera, en ese tiempo el Padre verdadero acababa de ser liberado en prisión de Sodemun, estamos hablando de 1955, y viajó a Tegu, ¿sí? Les cuento la historia un poquito más general para que sepan bien qué fue lo que pasó. Decía entonces que celebró reuniones en Daegu de arrepentimiento para esperar a los miembros. En ese tiempo mi madre, que estaba viviendo en Chuncheon, recibió una carta de su tío. La carta decía, encontré una iglesia que es como la iglesia del Santo Señor. El fundador de esta iglesia está hablando aquí en Daegu. Ven lo antes posible y escúchalo. ¿Qué fue lo que pasó entonces? El padre había ido a Daegu, la madre verdadera y eh, el Demonim no estaban ahí, pero reciben esta carta y se dirigen hacia allí, a Daegu. Luego el padre vuelve y finalmente ellos se encuentran, la madre verdadera y Demonim se encuentran en Chompadón, ¿sí? Gracias a que el tío había escuchado las palabras del padre verdadero en Daegu. El momento donde el que estaba tanto esperando Demonim de encontrarse con el Señor de la Ciudadanía había llegado. Y ahí fue cuando ella vio al padre, se dio cuenta que era la persona que había encontrado en sus sueños y se determinó a seguirlo de por vida. Y así, la madre verdadera también desde muy chiquita ya comienza a estar dentro de la iglesia, siendo cuidada en el ambiente de la iglesia y preparándose para la misión que iba a cumplir como madre verdadera. Así que este fue el primer encuentro de la familia de la madre verdadera, o sea, Demoni y ella, ¿sí? El primer encuentro fue en marzo de 1956. Así fue que entonces que la madre, Demonim, y la madre verdadera fueron y asistían a todos los domingos. Se graduó de la escuela básica y continuó con la escuela secundaria. Entonces, estamos llegando al final, gente. Entonces, empiezan los preparativos. Para 1959, esto se lo voy a relatar un poquito más, ya que estamos cerca del tiempo, pero en 1959 el padre ya empieza a pensar que era el momento necesario para casarse y habían ciertas personas, miembros de la comunidad, que habían estado orando por muchos años para encontrar a la persona que pueda ser la preparada para eh, cumplir esta posición de madre verdadera, de esposa del Señor de la Segunda Venida. Eh, entonces, acá muestra un poquito el mensaje, decía el padre en la autobiografía. Uno de los miembros que había estado orando por mi esposa durante 7 años, sin saber quién sería, me dijo que había tenido un sueño. En él vio que Hak Chahan era mi esposa. Además, otra señora, la señora aquí, me contó un día otro sueño extraño que decía, había visto decenas de grullas volando que estaban alrededor del padre. Dice, traté de ahuyentarlas con mis brazos, pero siguieron llegando y finalmente cubrieron al reverendo Moon con sus plumas blancas. Es una especie de presagio para el futuro. Y claro, resulta que Hak, del nombre Hak Chahan, significaba grulla. No solamente pasaron estos acontecimientos, estas señales, sino que la misma Madre Verdadera recibe una señal. En ese entonces, dice el padre, entonces mi esposa tuvo un sueño en el que yo aparecía y le decía, el día está, así que haz los preparativos. Mi esposa me comentó más tarde que en el sueño me decía en tono humilde, he vivido hasta ahora en conformidad con la voluntad de Dios. En el futuro igualmente voy a seguirla como su siervo, no importa cuál sea. Así, bajo las enormes señales, bajo la preparación de Dios, bajo la preparación de la Iglesia de Unificación que ya había crecido y tenía un fundamento, ellos se comprometen el 27 de marzo de 1960 y realizan la ceremonia matrimonial 2 semanas después, el 11 de abril. Así que el 11 de abril de 1960 se constatan finalmente la llegada de los padres verdaderos de la humanidad. El casamiento sagrado entre el Señor de la Segunda Venida y aquella persona que va a pararse en esa posición de madre verdadera y que juntos se paran en la posición de padres verdaderos.
Esto no era un casamiento normal, no era simplemente un acontecimiento de alegría por la unión entre este hombre y esta mujer, sino que eran las puertas a que la humanidad pueda recibir la salvación. Para las personas que están conociendo o escuchando por primera vez todo esto, dentro de la misión que nosotros habíamos dicho sobre el Mesías, el principio no nos explica que tenía que eliminar el pecado original. ¿Qué significa eliminar el pecado original? Que puedan conectarse el linaje está conectado a Satanás, que puedan finalmente la humanidad conectarse al linaje de Dios. Para eso tiene que pararse. El Señor la venía junto con su esposa en la posición de padres verdaderos, pararse en esa posición de eliminar este linaje satánico y injertar a la humanidad en este linaje sagrado que ellos tienen. ¿Sí? ¿Cómo se da eso? Eso se da a través de la sagrada bendición. Eso se da a través de los casamientos de la Iglesia de Unificación. Los padres verdaderos básicamente abrieron las puertas, abrieron un camino después de mucho sufrimiento, de mucho sacrificio, y no crean que la historia termina acá, pero después, o sea, después de 1960 pasa un montón de cosas, pero en este punto en particular se abren las puertas para que la humanidad pueda recibir la Sagrada Bendición. Y la Sagrada Bendición que es la oportunidad de cambiar nuestro linaje, la oportunidad de conectarnos al linaje de Dios. No es simplemente un matrimonio normal, es poder finalmente estar conectados en linaje con nuestro Padre Celestial. Así fue la llegada de los padres verdaderos y ellos continuaron trabajando durante toda su vida para este propósito. Realmente hasta el agotamiento total. El padre verdadero ya falleció, para los que no sabían, falleció con 92 años y trabajó durante todos esos 92 años. Ahora la madre verdadera está liderando la Iglesia de Unificación, la Federación de Familias, y sigue y sigue y sigue trabajando. A partir de los padres verdaderos, a partir de esta hermosa pareja que logra tener victoria, es que se expande la bendición. Y como dijimos, la bendición es la oportunidad de eliminar nuestro pecado original. Primero empieza con 3 parejas, en 1960, el 16 de abril, 5 días después del casamiento sagrado, empieza con 3 parejas. Ellas serían las 3 parejas que reciben esta primera bendición. Luego se expande a 36 parejas para 1961, 72 parejas en 1962, 124 en 1963. Aquí tenemos 430 en 1968. Tenemos también las primeras bendiciones en Estados Unidos, Europa y Japón en 1969. 777 en 1970. 1800 en 1975. 6000 en 1982. 30.000 incluso en 1992. Empieza a crecer la bendición. Muchas personas de los que están aquí, sus padres recibieron la bendición aquí. Mis padres estuvieron, alguno de esos puntos negros y blancos de la foto, ahí estaban mis padres también. Un acontecimiento importantísimo para la historia de la humanidad, porque estamos hablando de que todas esas parejas, esas personas, están pudiendo conectarse al linaje, del linaje, en linaje hacia Dios, y están pudiendo formar lo que nosotros llamamos familias bendecidas centrales, una familia centralizada completamente en Dios. Y hay un montón de cosas que me quedan por contar. Dentro de 1992 hasta ahora pasaron un montón de bendiciones también. Quería mostrar un poquito sobre la última bendición, la ceremonia de bendición del 7 de febrero ya estaba hablando de 1900, de 2020. En esa, algunas también personas que están aquí participando estuvieron ahí. En particular, también yo pude asistir. Realmente se sigue expandiendo la ceremonia de bendición. Y en cuanto a la iglesia, se hizo cada vez más grande a partir de esa pequeña semilla, de ese fundamento que se creó gracias a estos hermanos mayores, pero por sobre todo gracias a los padres verdaderos que tanto hicieron por la humanidad. Miles y miles de personas empezaron a escuchar, conocer sobre el principio divino y empezaron a practicarlo, y empezaron a ver la diferencia, empezaron a ver en la práctica lo real que son estas leyes espirituales que podemos aprender por el principio divino. Realmente no da tiempo para hablar de todos los hechos históricos, se les pica la curiosidad, esperamos que podamos tener la oportunidad de comentar más a fondo,
muchas cosas importantes que pasaron durante la historia y cómo finalmente llegó a expandirse a todo el mundo, pero lo más importante y fundamental era poder conectarse con esa primera raíz, conectarse con todo lo que pasó con los padres verdaderos para poder pararse en esa posición, y que nosotros veamos todo lo que hemos recibido con el principio divino, todo lo que nosotros estamos viendo, asistiendo a las actividades de la Iglesia de Unificación, veamos que no es una iglesia más, no es una enseñanza más, realmente hay algo especial en todo esto. Si no, no hubiera crecido de esta forma, si no, no hubiera sido tan reconocida la presencia de los padres verdaderos a nivel mundial. Así que me gustaría terminar con este pequeño mensaje de la Biblia, porque creo que uno de los puntos más claves durante el proceso de aprender sobre el principio divino y recibir este contenido es finalmente llegar a esa confirmación de que ellos están en esa posición de padres verdaderos, no solamente intelectual, sino en cuanto al corazón. Y me gustaría terminar con este mensaje de la Biblia que dice, por sus frutos los conoceréis. Es el mensaje de Jesús, nos explica. ¿Acaso se recoge nudo de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Qué nos se refiere a este mensaje? Si el Padre verdadero, si el reverendo Samuel Moon y la doctora Hakcha Han Moon no fuesen los padres verdaderos de la humanidad, su resultado hubiera sido malo, porque ellos estuvieran mintiendo. Pero basta con solamente ver el resultado de su trabajo, basta con solo ver la clase de familias, la clase de principios que se promueven para darnos cuenta del rol que ellos cumplen, de la posición que ellos tienen, que realmente ellos son los padres verdaderos. Antes de cerrar, me gustaría compartirles un pequeño video. Este es el video promocional del seminario, pero me gustaba la idea de verlo una vez más para reconocer capaz algunos acontecimientos importantes que aparecen en las fotos y para dar conclusión a toda esta jornada. Así que veámoslo juntos. Muy bien. Realmente les agradezco de todo corazón el haber participado y asistido a esta jornada. Realmente estoy muy, muy contento de haber podido transmitir este mensaje a todos ustedes. Eh, Espero que se haya podido sentir un poquito el corazón detrás de todo lo que pasó. Espero que hayan podido sentir algo especial con todo esto. Pero en particular ya no tengo más nada que compartirles. Le voy a dejar el espacio a Emanuel Sayavedra, él es el encargado de CARP de Argentina. Tenemos muchos hermanos de CARP de Argentina aquí y también muchos invitados de Argentina. Y para cerrar un poquito esta jornada, quería abrirle un poquito la oportunidad para compartir un mensaje, un consejo para cada persona que está escuchando este contenido. Por mi parte, se le agradezco infinitamente su asistencia. Muchísimas gracias.